2008-2009 llegó a tener un nivel de menor inferior a los $300. Por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es la siguiente: ¿qué pasa que teniendo un buen precio de la soja, la Argentina tiene problemas? ¿No será que adaptamos nuestra macroeconomía interna a un precio de la soja alto y como no se sostuvo ese precio de la soja, hoy tenemos problemas? Y si la respuesta es positiva, que creo que es la respuesta, tenemos que buscarle los responsables que manejaron la política económica, que pensaron que las sojas se iban a mantener en estos niveles, pensaron que iba a generar recursos en niveles elevados y eso no ha sucedido. El problema es que adaptamos una macro a una situación excepcional en términos de precio y eso hoy en día no se resiste y hoy parece que estos precios son malos cuando en términos históricos son muy buenos. Si vamos a la cotización de las monedas, y acá sí hay un punto importante que espero que me siga, es decir, si todo el mundo devalúa y yo no devalúo, pierdo competitividad, ¿estamos de acuerdo? Digamos, ¿no? Es decir, si devalúa Brasil, si devalúa Europa, si todo el mundo devalúa y yo no devalúo para acompañar la devaluación de los otros, después vemos si quiero hacerlo o no, pero hay una cuestión objetiva que no se puede discutir, que es que si todo el mundo devalúa y gana competitividad cambiaria y yo no lo hago, la pierdo. Entonces ahí lo que tenemos, por ejemplo, con Europa, es que Europa viene devaluando fuertemente, de 0,72 centavos de euro por un dólar pasaron a 0,89, ¿sí? Es decir, hay una devaluación importante. Si miramos el acumulado, digamos, en este año por ahí no fue tan importante en el acumulado, ellos devaluaron en el acumulado 10% y nosotros en términos acumulados también. Pero llegamos a tener, producto de estos comportamientos, llegamos a tener un peso euro de 11,14, a tener, al día de ayer, un peso euro de 10,51. ¿Sí? No sé si esto lo pueden entender, esto es una formulita muy simple, lo pueden hacer fácilmente. Esto es dividir este cociente peso dólar dividido euro dólar. De este cociente surge el tipo de cambio peso euro y entonces eso nos permite saber nuestra competitividad. En términos simples, como consecuencia de que el euro se ha devaluado muy fuerte, nosotros hemos perdido competitividad cambiaria con Europa. Y Europa representa aproximadamente el 14 o el 15% de nuestras exportaciones, con algún valor agregado, que son valores agregados de alimentos, o sea, no son pura y exclusivamente commodities. En cambio, si miramos Brasil, tenemos otro problema adicional, pero, se exagera este problema. Miren, mientras nosotros en términos acumulados en el año hemos devaluado en torno al 10%, Brasil lo hizo en torno al 60%. Lo cual eso hizo que nuestro tipo de cambio se hundiera en torno al 30% en lo que va del año. Y fíjense, entre un pico máximo de 3 pesos con 76 por real, pasamos a 2 pesos con 25 por reales. O sea, yo por exportar a Brasil, antes a mí me daban 3 pesos con 76, ahora exporto a Brasil y me dan 2 pesos con 25. Es decir, ha habido una caída fenomenal del tipo de cambio. ¿Como consecuencia de qué? De que Brasil devaluó mucho más de lo que nosotros devaluamos. Acá la incógnita es, que no es incógnita, si Brasil devalúa porque es un objetivo de política económica o le está devaluando el mercado. Al principio era una devaluación por lo que lo pretendían ellos y después fue una devaluación producto del mercado por todos los problemas que tienen. Pero hay un hecho objetivo, Brasil ha devaluado muy fuerte comparado a la Argentina y la Argentina está perdiendo competitividad, una competitividad espectacular con Brasil. Y tanto lo que sucede con el euro como lo que sucede con Brasil genera mayores presiones devaluatorias para la economía argentina. O sea, si ya teníamos presiones devaluatorias, que se las voy a comentar en un rato, ahora tenemos más presiones devaluatorias para eso. Y vamos a pasar rápidamente al contexto local. ¿Qué esperábamos los que hacíamos algún análisis económico del contexto local? Muy breve por el lado político. Esperábamos que las PASO resolviera la incertidumbre de quién iba a ser el próximo presidente para mirarlo a él a ver qué política económica iba a hacer. Y sabemos que ese partido está abierto. Es decir, uno puede mirar
las encuestas que mire, y si no quiere mirarles las encuestas, miran el resultado de las PASO, y independientemente de lo que ustedes miren, se van a encontrar que el resultado está abierto. Algunas encuestas están hablando de que algún candidato puede ganar en primera vuelta, pero si le metemos el error estadístico, aquellos que sabemos que estas encuestas tienen un error estadístico, y tomándolo que son objetivas y que no hay ningún interés detrás del número que se publica, sabemos que ese resultado, así como se gana en primera vuelta, no se gana en primera vuelta cuando uno incluye los errores estadísticos. Por lo tanto, independientemente de las encuestas que ustedes miren, y si no, la mejor encuesta que tenemos, las PASO, es que el resultado está abierto. Y por lo tanto hay una incertidumbre al contexto internacional no tan favorable que teníamos, o si ustedes quieren, complejo por el lado de Brasil. A ese contexto complejo internacional, más que nada por el lado de Brasil, le tenemos que sumar la incertidumbre política. Vamos a pasar en estas dos cuestiones, considerando esto, a la cuestión económica. ¿Y qué podemos pensar que queda de margen para manejar la política económica al próximo gobierno, independientemente de quién gane? Entonces, acá es importante conocer la dinámica de la economía en los últimos años. Y para eso no me voy a ir, podría arrancar en el 89, podría arrancar en el 81-82, porque crisis espectaculares en la economía argentina hubo varias, podría arrancar en el Rodrigazo y así sucesivamente. Vamos a arrancar en lo que más nos interesa a nosotros, porque eso sería historia económica argentina. Vamos a arrancar desde el 2001-2002. Sabemos que la convertibilidad explota por un mal manejo de la política económica en la década del 90, y lo que hace eso es que genera una situación económica en un país con 4 variables que a mí me interesa que ustedes vean, muy complejas, o con un número muy negativo. Primero, 4 años de crecimiento, de caída de la actividad económica, y como ustedes saben, y en este ámbito es fácil de que ustedes lo sepan, esta caída es acumulada, ¿no? O sea, caí 3,4, después caí de ese 3,4, 0,8, y de ese 0,8, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, lo cual es una caída espectacular de la actividad económica. Eso genera un nivel de desempleo muy alto, el desempleo que ya era elevado pasa a 20% casi, con un nivel de pobreza del orden del 55%, o sea, fíjense qué cosa complicada. Había gente que tenía laburo, hacía el esfuerzo de trabajar todos los días, se levantaba temprano, laburaba, llegaba a la casa y la guita no le alcanzaba. Por eso es que la pobreza es más alto que el desempleo, lo cual es muy complicado esa situación para esa persona, ¿no? Y la utilización de capacidad instalada. Si miramos la capacidad instalada, o sea, cuánto yo uso de una empresa, se usaba el 70% y en el 2002 se llegó a usar el 56%. O sea, si una empresa tenía 100 máquinas, usaba 56. ¿Qué era la economía del año 2002? Sobraba gente y sobraba capital. Sobraban máquinas y sobraba gente. Y insumos básicos para producir. Si ustedes quieren el micro 1, digamos, ¿no? Q es igual a F por capital por L, digamos, ¿no? O sea, es función de capital y trabajo. O sea, sobraba trabajo, sobraba capital. El gobierno aplicó un conjunto de medidas. Acá hay un pequeño error, acá debería decir 2003-2006. Después lo vamos a arreglar para cuando se lo manden. Esto es 2003-2006. El gobierno aplicó un conjunto de medidas que es aumentar el gasto público, aumentar la cantidad de dinero, esos son los agregados monetarios, y aumentar los salarios. Esto hizo impulsar la demanda. Obvio, ¿qué pasaba? Como había gente desempleada y como había máquinas apagadas, aumenté la demanda y la oferta que pudo hacer, responder. ¿Por qué? Porque empecé a prender las máquinas que estaban apagadas y empecé a tomar la gente que estaba desempleada. Y la producción creció fuerte. ¿A cuánto? Al 8,9% en el periodo 2003-2006. Y la producción creció también, la producción industrial creció muy fuerte. Y fíjense qué dato interesante. Mientras yo les decía que la utilización de capacidad instalada en el 2002 era de 56, que se lo dije recién, no sé si recuerdan eso, la utilización de capacidad instalada pasó a ser del 70. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas prendieron las máquinas. Y el desempleo, que era del 20, pasó a ser del 13, en promedio. Y eso explica por qué la actividad creció fuerte. Y la inflación fue
alta para mi gusto, baja en términos históricos para la Argentina. Para mi gusto elevadísima, ya es una inflación elevada del 9,6%, pero en términos históricos de la Argentina no es una inflación tan alta. Y bajo 4 equilibrios macroeconómicos básicos. Importante que ustedes tengan en cuenta estos 4 equilibrios macroeconómicos básicos. ¿Saben por qué? Porque cuando estos equilibrios se desequilibran muy fuertemente, estamos al borde de una crisis. Entonces, estos son los 4 equilibrios que hay que mirar de una manera importante de cualquier economía. La Argentina, que tiene crisis sistemática, con más razón. En ese periodo la Argentina crece ¿con qué? Con superávit fiscal, sobran pesos. Crecen las reservas. ¿Por qué? Porque exportamos más de lo que importamos, tenemos superávit de balanza comercial. O sea, a esta economía le sobran pesos al sector público y le sobran dólares al sector público. Por lo tanto, aumenta el nivel de reservas y el nivel de reservas es elevado. Y como habíamos devaluado, recuerdan, el año 2002 el tipo de cambio pasó de 1, dijeron que iba a irse a 1,40 y se terminó yendo a 4, después bajó a 2,90, 2,70 y después empezó a subir. Tuvimos un tipo de cambio competitivo, tuvimos un tipo de cambio real muy alto, nos transformamos en altamente competitivos. Estos 4 equilibrios macroeconómicos hizo que la economía también apuntalara el crecimiento. Es decir, esta era una economía que no se podía creer cómo había recuperado ciertos fundamentos macroeconómicos, digamos, persistiendo algunos problemas sociales. ¿Qué es lo que hacen ahora sí del 2007 al 2014? Del 2007 al 2014 el gobierno, ¿qué es lo que intenta hacer? Si iba a una velocidad de impulsar la demanda, ahora la impulsa aún más. Fíjense, miren, mientras el gasto público crece en esta segunda etapa al 35,2%, antes crecía al 23,6%. Si la cantidad de dinero crecía al 24,7%, ahora lo hace al 21,3%. Y si los salarios crecían al 24,7%, antes lo hacían al 18,1%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que si antes íbamos a 120 impulsando la demanda, ahora vamos a 140, 160, 180. Pero ¿cuál fue el problema que se encontró la economía en ese momento? El problema que nos encontramos en este periodo es que ahora ya no tenemos empresas con baja utilización de planta. Ya las empresas están trabajando a un alto nivel de utilización de planta. O sea, no hay máquinas, no hay muchas más máquinas para aprender. Y cuando vamos a contratar trabajadores, no hay muchos más trabajadores calificados que tomar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si yo impulso la demanda y la oferta no puede responder, suben los precios. Y pasamos a un nivel de inflación mucho más alto. ¿De cuánto? De 24,3%. ¿Y antes de cuánto fue? De 9,6%. Y esta es la explicación. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál fue el error de política económica que se manejó en aquel momento? Es creer que las condiciones básicas que habían estado en la economía entre el 2003 y 2006 se iban a seguir manteniendo. Ya no había que impulsar tanto la demanda, y subrayo esta palabra, tanto la demanda. Habría que impulsarla tal vez, pero no a la magnitud que buscaron, porque eso generó un problema de inflación en la economía. Pero no solo generó un problema de inflación en la economía, ese incremento de gasto público, ese incremento de salario, ese incremento espectacular que hubo de la demanda, una oferta que no podía responder, nos llevó a otro problema. ¿Y cuáles fueron los problemas que se generaron? Los problemas que se generaron es que reaparece el déficit fiscal. El gobierno mucho problema no se hace por el déficit fiscal. ¿Saben por qué? Porque emite. Y eso se explica en parte el comportamiento de la inflación. Disminuyen las reservas. Bueno, obviamente, ¿podemos emitir dólares nosotros? No, afortunadamente para los Estados Unidos, ¿no? Porque si no, los meteríamos en un problema los americanos, digamos, si pudiéramos emitir dólares, no tengan duda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no podemos emitir dólares y nos faltan dólares, ¿qué hacemos? No lo pueden comprar. Empezamos a poner todas las restricciones que se empezaron a poner para comprar dólares. El nivel de reserva en este contexto baja.
Porque primero empiezan a bajar y después te prohíbo que las compres. Y hoy estamos en una situación tan compleja. No sé si ustedes siguen la realidad económica, si no se entiende que faltando tan pocos días para una elección, se tomen medidas que tengan algún impacto en el mercado financiero. Ustedes podrán decir, bueno, a mí el mercado financiero no me influye en el día a día, pero sí le está generando algún costo con algunos que están operando en ese mercado. Yo quisiera saber qué opinan los inversores pequeños y medianos que tenían una cuota aparte en un fondo común de inversiones cuando le digan que sus ahorros se caen un 30 o un 40%. Quédense tranquilos porque creo que esta medida es inútil y esperen un tiempo y no rescaten qué es lo que están haciendo. Es lo que haría yo, digamos, faltan poco tiempo para que el próximo gobierno venga, independientemente de quién venga, y va a tener que generar algún grado de confianza y estas medidas logran exactamente lo contrario. Por lo tanto, si ustedes quieren, yo me quedaría, esperaría, digamos, a ver, no para cambiar de acá a los pocos días, sino esperar un tiempo más largo, en el largo plazo, y seguramente alguna recuperación va a haber. Y el tipo de cambio real se atrasó, ahora se los quiero mostrar, se los quiero poner un número puntual. De hecho, lo que pretendo hacer en las próximas slides es mostrarles esto. Quiero mostrarles esto y quiero mostrarles esto. Cómo cambió la calidad de la política macroeconómica de la República Argentina y que fue una del 2003 al 2006 y fue otra distinta del 2007 hasta hoy. Bien, acá tienen los equilibrios macroeconómicos básicos que yo les estaba comentando recién, estos cuatro que estaban acá abajo. Miren, pasamos de un superávit primario alto a un déficit fiscal relativamente alto. Y ustedes, que están volcados al temas contables, básicamente, ustedes saben que se paga impuesto como nunca en Argentina, que la presión tributaria en la Argentina es como nunca en términos históricos. Y con ese nivel de que se recauda como nunca, la Argentina tiene déficit. Y esto es un problema muy complicado que le vamos a dejar, o que le van a dejar, al próximo gobierno que venga. La Argentina pasó de un superávit primario, si ustedes quieren, de 3% a un déficit de menos 4,5%. Es decir, en pocos años se deterioraron 7% del producto y se espera que este año sea de 6,5%. O sea, en poco tiempo el deterioro de las cuentas públicas fue casi 10 puntos del PBI. Este nivel de deterioro de las cuentas públicas, esta tendencia, no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Podemos surfear el ajuste con algún nivel de endeudamiento, pero nunca vamos a poder financiar indefinidamente este nivel de déficit. En algún momento alguna recuperación de las cuentas públicas va a tener que haber en la economía, porque ningún país resiste financiar indefinidamente con deuda 6,5% del Producto Bruto de déficit, ¿no? Y si le metemos los intereses es un poquito más complejo. Si miramos reservas dividido cantidad de dinero, M2 es una definición de dinero, olvídense, no se compliquen. Si yo digo cada vez tengo menos reservas y cada vez tengo más pesos, y esa tendencia no resiste. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo en una economía donde el dólar es una moneda que nosotros la utilizamos para trasladar consumo futuro, o sea, precisamente ¿para qué? Para ahorrar. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta tendencia de que cada vez tengo menos dólares y que cada vez hay más pesos como consecuencia del déficit fiscal, tampoco es sostenible en el tiempo. Si miramos el tipo de cambio real, que es la competitividad, ahora van a ver un número más complejo. Yo les diría que a fines del año pasado, teníamos el mismo nivel de competitividad que en la convertibilidad. O sea, si bien teníamos un tipo de cambio mucho más alto, como los costos habían subido, la Argentina tenía el mismo nivel de competitividad. ¿Qué quiero decir? Si ustedes son una empresa que exporta y yo les multiplico el tipo de cambio de 1 a 10, pero los salarios se los aumento de 1 a 10, están igual que antes. ¿Me siguen? O sea, aumentaron los ingresos ¿en cuánto? Por 10. Pero los costos, porque le pagaba antes por cada producto que exportaba, en lugar de pagarle un peso, ahora le pago 10 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el costo, que era de salarial, era de 1,
se lo multiplico también por 10, están igual que antes de la devaluación. ¿Me siguen? Bueno, la Argentina, como consecuencia de la inflación sistemática, que después se agrega otro tema muy importante a partir del 2007, que es la negación de la inflación, eso hace que la Argentina pierda ciertos niveles de competitividad y tenemos, en ese momento, ahora después le voy a mostrar el dato hasta agosto, tenemos el mismo nivel de competitividad que teníamos en la convertibilidad. Perdón, y me faltan las reservas. La Argentina empieza a perder reservas, fíjense, en el año 2011 acumulábamos mucho en el 2007, fíjense, después dejamos de acumular de una manera importante, de hecho a perder, y gracias a las restricciones espectaculares que se aplicaron, se incrementaron algo. Pero sabemos hoy que la situación de las reservas este año está compleja, porque si no, no hubieran ajustado las ventas de dólar ahorro o AFIP, como ustedes quieran, no hubieran permitido o hubieran mantenido la dinámica de la aprobación de las DEJAI o de las importaciones, cosa que no ha pasado. Digamos, es decir, hay un problema con las reservas y después les voy a mostrar un número puntual con respecto a reservas. ¿Qué es lo que están haciendo en el 2015, digamos? ¿Qué están haciendo ahora, en este año? Bueno, esta política económica que nos está generando problemas, la mantienen. Por lo tanto, sigue generando problemas, obviamente. No podía ser de otra manera. Siguen aumentando el gasto público por encima de lo que se recauda, no se hacen mucho problema porque emiten, digamos. Los agregados monetarios suben fuerte, fíjense, la cantidad de dinero está subiendo de una manera muy importante en la economía, el gasto público está subiendo de una manera muy importante, obviamente. Si el gasto público crece muy fuerte y yo no recaudo lo suficiente para financiarlo, tengo que emitir. Por lo tanto, el gasto público crece fuerte, la emisión monetaria sí crece fuerte, genera inflación y obviamente los salarios también tienen que seguir esa dinámica. Por lo tanto, seguimos impulsando una demanda de una manera muy importante, generando inflación y una oferta que no puede responder, y hoy tenemos un problema de tipo de cambio muy, muy importante también. Afortunadamente, y esto atenúa la situación compleja que tiene la economía argentina, los depósitos suben. Es muy importante que sea más la gente que quiere entrar que la que se quiera ir de los bancos y no al revés, porque eso los bancos quiebran. Y cuando yo les suelo decir, tanto en macro como en economía contemporánea, las quiebras de los bancos lleva a otras quiebras, digamos, porque el sistema financiero, al no funcionar, corta la cadena de pago de una manera muy simple, para explicárselo rápidamente, y eso genera un problema a todo el sistema productivo. Afortunadamente, esa situación por ahora está muy lejos, que fue lo que tuvimos en el 2001, pero hoy esa situación está muy lejos y quiero subrayar esto porque hace que la crisis no se vuelva más insoportable, digamos. Y tenemos otra cuestión que es que está ayudando en términos de actividad económica, que es que los créditos crecen estos últimos 2 meses, están creciendo por encima de la inflación. Y como crecen por encima de la inflación, lo que estamos teniendo es que está impulsando la actividad económica. Y ahí tenemos el crédito, el de 12 cuotas, incentivos que hay, que están impulsando algo la actividad económica. Bien, ¿qué es lo que hicieron? En algún momento subieron las tasas de interés para que la gente no se volcara al dólar, pero como esta tasa de interés no impulsa fuertemente, digamos, como no satisface con respecto a la inflación, la demanda del dólar se mantiene. Tenemos niveles de tasa de interés, fíjense que la tasa Badlar, que es la que da 21%, no sé si muchos de ustedes la pueden aprovechar, que es la mejor tasa, hay que tener 1 millón de pesos, ¿sí?, para poner. Entonces, y encima no compensa la inflación, entonces no hay mucho incentivo a ahorrar. Entonces, si no tengo incentivo a ahorrar, ¿qué tengo incentivo? A consumir o a comprar dólares, lo cual eso genera un problema en el tipo de cambio o genera un problema de inflación por la mayor demanda. El riesgo país en la Argentina hoy está subiendo de una manera muy importante como consecuencia estos últimos 2 días, como consecuencia de ciertas medidas que tomaron en el mercado accionario. Como entiendo que por ahí a ustedes, por ahí no es algo que les influya directamente, aunque como bien deben saber, si esto se complica a la larga incide a todos,
lo dejo si ustedes quieren para las preguntas, pero el sistema, lo que está provocando estas medidas que están tomando en el sistema financiero o en la bolsa es aumentar el riesgo país, es decir, nos está aumentando el costo de financiamiento a la economía argentina, nos aumenta el costo de endeudarnos en dólares. Y Argentina es uno de los países que tiene mayor nivel de riesgo país en términos de comparativos. O sea, si miramos, por ejemplo, si ustedes miran Argentina 580, Brasil 454, y ha crecido mucho estos últimos días, y los países comparables con la Argentina en promedio tienen 427. Es decir, claramente a nosotros nos están viendo más riesgosos que otros, digamos, y eso influye en el ámbito de los negocios, ¿no? Si miramos los niveles de confianza del consumidor, esto es muy importante, estas cosas a veces me cuestan entenderlas a mí, honestamente, se los voy a decir, es que los consumidores no ven tan mal la economía como la economía está, ¿sí? O sea, quiero decir, objetivamente, todavía falta que les comenten algunos datos, pero si yo les digo que este es un país que no crece durante 4 años, les digo que este es un país que ha tenido niveles de inflación de 25 o más, este es un país que no genera actividad, que no genera empleo, este es un país que tiene problema de inversión, en cualquier país del mundo eso es crisis. En Argentina parece que incluso algunos apuestan a la continuidad, digamos, algo interesante, ¿no? Es un país que no crece, un país que no genera empleo, un país que tiene altos niveles de inflación, un país que... Entonces, desde mi lógica, a mí me cuesta a veces entender desde un punto de vista objetivo este tipo de situaciones, pero la confianza de los consumidores está en un nivel muy alto y esto ayuda, digamos, a que la crisis no sea más importante. Es más, después se los dejo para que ustedes lo analicen, seguramente en la presentación se las van a pasar. Lo que está en azul son los datos que coinciden con las elecciones de ese mes, por eso E05, E07, E09, y se van a fijar que hay algún grado de correlación de cómo le suele ir a veces al oficialismo, digamos, ¿no? Con estos niveles de confianza. Lo que tiene de negativo este índice, pero desde lo negativo de lo que comunica, es que es altamente volátil. Así como sube, se mantiene, cae, sube, ¿no? O sea, hay que ver qué pasa en los próximos meses con este indicador, digamos, pero esto impulsa el consumo. La gente no estaría, para decirlo de una manera bien simple, tan asustada con la situación económica y se endeuda o no ahorra, digamos, y eso ayuda a que la actividad económica no sea aún peor. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la Argentina tenía problemas con los dólares, estoy un poquitito atrasado me parece, tenía problemas con los dólares y aplica un cepo al poquitito tiempo de ganar las elecciones en el 2011 para recuperar reservas. Si la medida tenía como objetivo recuperar reservas, duró poco, porque después sistemáticamente terminó perdiendo. Entonces, ¿qué fue lo que aplicó? Una devaluación, ¿sí? Y la devaluación, en todo caso, por ahí le permitió generar algún poquito de reservas, pero después empezó a caer y estamos en la lucha titánica diaria de qué hacemos con los dólares. A veces recuperamos, a veces se nos cae, a veces... y estamos en la lucha sistemática. En promedio, las reservas vienen cayendo y sabemos que hay un artilugio ahí que después se los quiero mostrar para decir que las reservas son tales cuando son mucho menos. ¿Qué es lo que dije? Bueno, una manera, digo, si no me alcanza el cepo, devalúo para que no se me vayan los dólares. ¿Qué es lo que pasó? Cuando uno devalúa solamente y no hace más nada, genera inflación. Eso lo hemos visto. Algunos se los explico un poquito en micro, que no correspondería honestamente porque no es tema estrictamente de micro, pero sirve para el ámbito de los negocios y por eso lo hago. Lo explico en macro y lo explico en economía contemporánea, digamos, de que una devaluación tiende a aumentar los precios, eso inevitablemente. Y si uno devalúa y no hace más nada, o sea, si yo devalúo y encima sigo emitiendo fuertemente, es una situación más compleja aún, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si ustedes miran la devaluación anual, porque muchos dicen, se devaluó 20%.
En términos anuales se devaluó 56,8%. Lo cual eso impulsó la inflación. Ya venía siendo alta, le metí nitro a la inflación. Con la devaluación le metí nitro. Y la inflación subió mucho más fuerte, obviamente. Y como el gobierno, ¿qué es lo que pasó? Cuando vio que la inflación estaba subiendo, se asustó. ¿Y qué dijo? Paremos con la devaluación, estabilicémoslo al tipo de cambio. El costo de eso era perder reservas. Pero bueno, estabilicémoslo. ¿Qué pasó? Estabilicé el tipo de cambio. ¿Y qué pasó con la inflación? Tendió a estabilizarse y estamos en los niveles inflacionarios que tenemos hoy del 25,6%. Pero quiero ser claro con ustedes, porque esto yo ya lo conozco en términos económicos. Si yo estabilizo la inflación, mantengo el tipo de cambio relativamente estable o moviéndose por debajo de la inflación y sigo emitiendo, eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Eso tiene un costo muy alto. Lo que puedo haber estado haciendo o lo que puedo estar haciendo es ganar tiempo, pero no estoy resolviendo el problema. Si estabilizo el tipo de cambio, emito y hay inflación, no es sostenible. ¿Y qué tenemos? Bueno, la inflación se estabilizó, como les decía, ustedes pueden mirar varios indicadores. Obviamente no tomo, permítanme, vamos a pasarlo por alto, no voy a hablar del tema del índice. Ya está saldado, afortunadamente, la situación del índice. Algunos, como no somos muy conocidos, no tuvimos problemas, afortunadamente, digamos, pero se puso el acento en el año 2007, apenas se produjo esa situación. Hoy, basta mirar la realidad, ya la situación está saldada. Por lo tanto, tomo indicadores privados. ¿Cuáles son los indicadores privados que tomo? Uno es el IPC Congreso, con todos los defectos que puede tener, y el otro el IPC Buenos Aires City, que lo evalúa o lo realiza una ex técnica del INDEC que precisamente fue desplazada. Lo que tenemos, más allá del número puntual, que no es un tema menor para mí que hago análisis económico, es que la inflación se desaceleró fuertemente. Pasamos de una inflación relativamente alta, del 40, a una inflación que está entre el 25, 27, en esos niveles está la inflación. De nuevo digo lo mismo, si emito y estabilizo el tipo de cambio y genero esta inflación, no es sostenible en el tiempo. Algún problema se está juntando ahí abajo. Si miramos la inflación mensual, bueno, la inflación mensual está en el orden del 1,8 o por debajo del 2%. Bueno, el índice dice 1,3, 1,2, digamos, es decir, está muy por debajo de lo que están indicando otros indicadores. La inflación anual, como les dije, está entre el 25 y el 27, para el índice está en el 15, digamos, ¿no? Es decir, hay una diferencia muy importante de la realidad, digamos, uno ve una cosa, otro ven una cosa muy distinta. Si miramos los salarios, ¿qué es lo que ha pasado? Los salarios en poder adquisitivo están subiendo como consecuencia natural de una cuestión estacional en julio, porque esto se mide hasta julio, el dato que hay es hasta julio, como consecuencia de las paritarias, como consecuencia de esta renegociación a altura del año. Y los salarios en términos de poder adquisitivo estarían subiendo o estarían empatando con la inflación de hace un año atrás, y esto está impulsando de alguna manera que la actividad no sea tan mala, digamos, y esto favorece para el lado de la actividad. Y acá entro en el tema más preocupante. Sé que por ahí a esta altura ya están un poco aburridos y encima tengo una mala noticia, falta todavía un poquito más. Si yo miro el tipo de cambio real, que es el nivel de competitividad que un país tiene con respecto al dólar, por ejemplo, si yo decía que el nivel de competitividad en la convertibilidad era 1, hoy es 0,92. O sea, los niveles de competitividad en términos cambiarios está 8% por debajo de lo que teníamos en el año 2001. ¿Y cuál era la conclusión contundente que había en el año 2001? Que el tipo de cambio estaba atrasado. ¿O esa no era la conclusión contundente? Si el 2001 estaba atrasado, hoy estamos atrasados entonces. Y después hice otra consulta, hice otro análisis. En aquel momento, los que manejaron la economía y llegaron a manejar la economía, ¿qué nos dijeron? Que el dólar tendría que ser de 1,40. ¿Recuerdan? O sea, que el tipo de cambio estaba atrasado un 40%. Bien, entonces digo, ¿cuánto debería ser el tipo de cambio para llevar este 0,92 a 1,40? 14,05. ¿Y cuánto es el blue?
El blue te lo lleva a 1,51, que es el azul, en un acto de originalidad sin precedentes, digamos. Este es de 15,24, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? El dólar blue está por encima del equilibrio, pero tal vez no tanto. Tal vez no tanto. Y esto es muy común, y esto quiero ser claro con ustedes, porque uno hace este análisis y no está diciendo toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? El supuesto que yo estoy haciendo es que yo llevo este 0,92 a 1,40 con un tipo de cambio de 14,05. Pero ¿eso qué va a provocar si devalúo? Suben los precios. Por lo tanto, inmediatamente al otro día estoy por debajo del 1,40. ¿Me siguen? Por lo tanto, tendría que devaluar tal vez más. O por lo tanto, tendría que recomponer este equilibrio en varios tiempos, si no lo quiero hacer muy costoso. Y este es el desafío que tiene el que maneje la política económica el año que viene. Recomponer un equilibrio externo, recomponer el tipo de cambio real en un país que tiene ya altos niveles de inflación y tiene que pelear entre devaluación e inflación. Ese es el desafío titánico que tiene. Porque a diferencia del año 2001-2002, la Argentina en el año 2001-2002 tenía deflación. Entonces, si uno devaluaba, no provocaba tanta inflación. En cambio, ahora, si uno devalúa a una inflación alta, le meto nitro a la inflación. El desafío que hay para el próximo presidente, piensen bien a quién van a votar, es titánico, ¿sí? Quiero ser claro con ustedes, lo cual no quiere decir que no tenga alguna resolución. La Argentina ha resuelto crisis peores que esta, las ha resuelto y las ha superado, pero el desafío no es para andar minimizando, ¿sí? No es para estar utilizando eslogan propios de campaña, ¿no? Es decir, para resolver este tipo de cosas. Miren, rápidamente, porque no los quiero aburrir, si yo tomo el tipo de cambio con Brasil, hoy estamos un 10% más alto que en el momento de la convertibilidad. Por lo tanto, hay algún retraso con Brasil. Y si ustedes se fijan, es el tipo de cambio real más bajo prácticamente del gobierno kirchnerista, seguro, y solo hay un nivel más bajo que es el año 2001, que dijimos que era un año muy malo, ya un nivel muy malo. Por lo tanto, estamos en un nivel mínimo con respecto desde que maneja la política económica el kirchnerismo. Si miramos a Europa, pasa algo por el estilo. Por lo tanto, tenemos un problema de competitividad contra el dólar, tenemos un problema de competitividad con Brasil, tenemos un problema de competitividad con Europa. Hay un problema de competitividad. ¿Cómo se va a resolver? Y no sé, en realidad tampoco importa mucho de cómo lo resolvería yo, sino lo que importa es cómo lo va a resolver el próximo gobierno que viene. Y ahí lo ato con la incertidumbre política. No sabemos quién va a ser. Y eso genera un problema adicional para lo que estamos manejando en el ámbito de los negocios y en los individuos normales y comunes como nosotros, ¿no? Bien, si vamos al salario, fíjense otro dato interesante para mostrar que la competitividad, también hay un problema de competitividad. Los costos laborales en dólares, ¿cómo sale esto? Agarro lo que ganan los empleados por recibo de sueldo y lo divido el tipo de cambio. Simplemente eso, y ahí nadie me puede discutir porque son todos datos oficiales eso, ¿sí? Esos son todos datos oficiales, tipo de cambio oficial contra lo que ganan los salarios, contra lo que informa la FIP que ganan cada uno de ustedes. Tomo los salarios registrados, obviamente porque las empresas que exportan en general tienen trabajadores registrados. Tenemos que el costo laboral es un 75% más alto que la convertibilidad. ¿Escucharon esto? Los costos laborales son un 75% más alto de lo que teníamos en la convertibilidad. Y no creo que haya cambiado la productividad de la economía argentina para poder sostener esta variación de salarios en dólares. Bien, vamos a la actividad. Y quiero ser rápido en esto porque esto sí ya ustedes lo conocen. La economía argentina hace prácticamente 4 años que no crece, como ustedes esto lo han escuchado ya hasta el hartazgo, digamos, aunque estos últimos meses ha habido cierto grado de recuperación, esto es en términos anuales y esto es en términos trimestre contra trimestre, o sea, trimestre contra el trimestre anterior. La economía parece ser que estaría tocando un piso y se estaría recuperando, pero no creo que vaya a haber un crecimiento muy espectacular. ¿Por qué entonces
una pregunta intenté responder. ¿Por qué si yo planteo una situación tan compleja no se percibe la complejidad en la calle? Bueno, hay una explicación, o uno de los puntos de explicación por eso, desde el punto de vista económico. Y es que la economía se estabilizó en un nivel muy alto de actividad económica. Fíjense, esta es la actividad en el año 2002 y esta es la actividad que tenemos hoy. Es decir, es un nivel de actividad un 70% más alta que el peor momento, ¿sí? Entonces, uno que ve ahí, y uno que ve es que la economía está estancada en un nivel alto. Y eso no hace percibir una situación tan compleja de la economía. Ahora quiero decir, si la economía no crece y no genera empleo privado, y cada vez somos más argentinos, porque eso es así, dentro de poco tiempo tenemos una crisis por desempleo, porque la economía esta y cualquier economía del mundo tiene que crecer para generar más empleo, para poder incorporar al mercado de trabajo el crecimiento poblacional, aunque más no sea vegetativo. Entonces, esto hay que resolver. Esta slide la puse porque acabo de leer, o hace poquito leí una nota que decía que la inversión vuela en la Argentina. No sé si la leyeron en los medios. Yo quiero decirle que no vuela. En el mejor de los casos está aterrizando, ¿sí? La inversión está por debajo del 20%, ¿sí? Y una inversión que provoca un crecimiento sostenido para la economía argentina es del 26 al 27%. Por lo tanto, no podemos decir que en la Argentina no hay inversión, naturalmente siempre algo hay de inversión, por más que uno sea una buena economía o una mala economía en términos macros, pero la inversión no vuela. La Argentina tiene un desafío muy importante para el próximo gobierno, que es recuperar la inversión. Y acá les ato lo que dije con esto. Si no puedo aplicar, presten atención a esto, si no puedo aplicar políticas expansivas para ampliar la actividad económica, porque el proceso productivo no lo resiste, porque ya les dije que las empresas están en un alto nivel de producción y no hay un nivel de desempleo muy alto, si no puedo impulsar la actividad económica por demanda, la voy a tener que impulsar por inversión. Por lo tanto, hay que empezar a mirar más qué vamos a hacer para que se recupere la inversión y no tanto para impulsar la actividad económica. Lo cual esto deja para el próximo gobierno una limitante muy importante. ¿Cuál es? La política económica que se aplicó del 2003 al 2006 no es aplicable para el próximo gobierno. Y esto lo tienen que tener en claro. No podemos hacer políticas expansivas para que la economía crezca, que es lo más fácil a veces, o más a mano uno tiene. Acá lo que hay que impulsar es la inversión. Y eso es un poco más complejo. Por lo tanto, les quiero pasar en blanco para que ustedes entiendan cómo está la situación de la economía argentina de hoy. Y esto es muy doloroso decirlo, pero como yo no soy candidato a nada, así que lo puedo decir con tranquilidad, digamos, los problemas los tienen los candidatos, por eso tanto no dicen de las cuestiones económicas, no son muy puntillosos, ninguno es muy puntilloso, digamos, siempre dicen generalidades. Incluso aquellos candidatos que dicen que se cree que están más diciendo, ¿no? Es decir, por ahí, el que sigue el debate político me entiende lo que quiero decir. El sector público tiene un déficit fiscal. Ese déficit fiscal, ¿cómo lo financia? Con emisión monetaria. ¿Qué genera la emisión monetaria? Inflación. La inflación que genera retraso cambiario, es decir, todos los precios suben, pero el dólar no, por lo tanto me transformo en caro. ¿Y eso qué provoca? Que haya una baja oferta de dólares. ¿Y el gobierno qué hace? Tiene compromisos. ¿Qué hace? Paga la deuda con dólares. Entran menos, toma más, pierdo reserva. ¿Cómo se llama en términos macroeconómicos o en términos de macroeconomía eso? Balanza de pagos negativa. Y si yo no quiero perder reserva, ¿qué hago? Aplico medidas. Y ahí tienen los controles cambiarios y la brecha. Entonces, a esta situación, ahora agréguenle una situación de que el sector externo nos complica. ¿Cómo nos complica? Todos devalúan y yo no devalúo, lo cual el retraso cambiario es más alto todavía aún. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene que decidir el próximo gobierno? El próximo gobierno, en una situación compleja, tiene que decidir es cómo va a ser financiar el sector público y que eso sea compatible para que la balanza de pagos no sea negativa y no perder tantos dólares. Una posibilidad es
Yo quiero financiar al sector público y como pierdo dólares, los dólares que pierdo, ¿qué hago? Los traigo. ¿De dónde? De endeudamiento. Por eso los tres, ¿qué dicen los tres candidatos? Vamos a ir a negociar con los holdouts. Es condición indispensable, porque si no el ajuste tiene que ser más grande para evitar este drenaje de dólares que tenemos hoy en día. Bien, ahora sí, por ahí tanto nos falta. Digamos, si ustedes miran, es muy común escuchar que la Argentina tiene 33 mil millones de dólares. Miren, a ustedes les podrá gustar o no gustar, pero para el ámbito mundial, ¿qué son reservas? Lo que es reserva para el ámbito mundial es, señores, dólares, euro, yen y oro. Listo, se acabó. Eso entra dentro de la definición de reservas. Por lo tanto, todo lo que vos tengas que no sea esto, no es reserva. Y les puede gustar o no gustar, bueno, la verdad no lo discutamos, esto es así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces yo digo, si le saco el swap chino, que son deuda que le tenemos que pagar a los chinos, que son 9.500, que ahora están hablando que son un poquito más, si le saco los encajes en dólares, ustedes, a ver, para el que no entiende esto, ustedes hacen un depósito en dólares, como solo se le puede dar préstamo en dólares al que genera ingreso en dólares, algo que no sucedía en la convertibilidad, ¿qué es lo que estableció el Banco Central? Si a vos te hacen un depósito en dólares y no lo prestás a alguien que genera dólares, encajalo todo. Y eso se contabiliza como reserva del Banco Central. Quiero decir, a este gobierno se le pega por muchas cosas, no le peguemos por esto, porque esto es, todos los bancos centrales del mundo hacen esto. ¿Sí? O sea, no hay que pegarle por esto, es de normativa general. Pero lo que hay que decir objetivamente es que estos dólares no son reserva, son para respaldar los depósitos que tienen los distintos bancos comerciales. ¿Se entendió lo que quise decir más o menos? Bien. Restamos eso, le sacamos la LEVAC en dólares. ¿Qué son LEVAC en dólares? Son deuda del Banco Central. Como tenía pocos dólares el Banco Central, ¿qué es lo que dijo? Pocas reservas. Digo, ¿ustedes tienen dólares? Yo les doy un bono del Banco Central. Denme los dólares. Es deuda del Banco Central. Por lo tanto, tampoco son reservas, porque está contra un bono. Saquemos eso. Y saquemos lo que tiene retenido Griesa, que hay una cosa rara. Nosotros pagamos, pero no les llega al acreedor. Entonces está en una cuenta en un gris ahí. No sabemos, salió de acá, pero no llegó. Una cosa rara. El gobierno que dice, bueno, salió de acá, pero contabilicémoslo. Bueno, está bien. Saquémoslo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 33.600 millones, descontamos todo esto, 11.800 millones. Ahora, ¿cuánto hay de vencimiento de deuda de acá a fin de año? 8.400. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedan? 3.343 millones. Con suerte. ¿Por qué? No, ¿por qué con suerte? Porque ahí tengo que pagar, ahí tengo el dólar ahorro, sale de ahí. Ahí tengo el dólar turista, sale de ahí. Es muy factible que el próximo gobierno, cuando vaya a buscar las reservas, no haya. ¿Sí? No haya. El número va a ser 33.000, pero cero. ¿Sí? Pero son cero. Entonces, hay que manejar una política cambiaria sin reservas, ¿eh? Es todo un desafío para eso. Y no descarto, lo venía diciendo hace unos días atrás, y más lo reafirmo con lo que pasaron en estos últimos 2 días, y no descarto que por ahí el gobierno no tenga que tomar medidas adicionales antes de entregar el poder por las características que estamos viendo hoy en día y que por ahí no les está alcanzando las reservas. Porque ¿saben qué ha pasado con el dólar AFIP? Si ustedes entraban para pedir autorización y le daban 100, ahora le dan 50. Pero ¿saben cuál es el problema? Ahora hay más gente que pide los 100. Por lo tanto, no lograron bajar la pérdida de dólares por el dólar AFIP. Hoy, este mes, en lo que va de este mes, es más alto que lo que se pidió el mes pasado, a pesar de la restricción. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pocas reservas, la balanza comercial cae, las EXPO caen sobre las IMPO, por lo tanto entran menos reservas. Se liquida menos, esta es la liquidación que hay de sojas, miren lo que se ha liquidado en el 2015 con lo que se ha liquidado en el 2014, se liquida menos, un 14% menos, o sea, la balanza comercial se achicó, encima se liquidó menos y encima la demanda de dólar AFIP sigue firme,
que siguen 600, 800 millones de dólares por mes para autorización. Cuando ustedes se meten en la FIP y ponen su quick y piden la autorización y que le tienen eso, bueno, eso representa entre 600 y 800 millones. Y este mes, a pesar de los recortes, como es más gente la que entra, es más alta la venta de dólares, lo cual genera una complicación adicional para el manejo de la política cambiaria. Y acá venimos en las últimas 2 o 3 slides, así que aguántenme un poquito más y ya termino. El tipo de cambio liqui. ¿Cuál es el tipo de cambio liqui? Que es un tipo de cambio totalmente legal. Se lo explico rápidamente para el que no lo entiende. Si ustedes, obviamente no se puede hacer para la gente con más de inversores chicos, tampoco hay que ser un inversor tan grande, pero uno, ¿qué es lo que puede hacer? Agarra pesos y compra una acción, por ejemplo, YPF, o una acción que cotiza en Estados Unidos, la compra la acción acá, ¿cómo la pagamos acá? En pesos. Y le decimos, vendela en Estados Unidos, en Nueva York, ¿en qué me van a pagar? En dólares. Saco los pesos que puse acá y los dólares que tengo allá, eso me da 13.30 con la última medida que tomaron. Si no, estaba alrededor de los 14. Y el blue es el que ustedes conocen, están en los 16 y hoy superó los 16. 16,04, digamos, es lo que tenemos hoy de tipo de cambio. La brecha, obviamente, se fue, está en el orden del 70%. Esta, por una medida artificial, de esta medida que han tomado en estos días, esto no va a cortar la tendencia del dólar liqui. El dólar liqui va a volver a subir. Lo tenemos en el orden del 40%. Bien, conclusión y proyección, y los dejo. ¿Cuál es el problema que tiene la economía argentina? La Argentina aplica políticas económicas expansivas. ¿Qué hace eso? Genera inflación porque impulsa la demanda por encima de la oferta. ¿Qué nos está generando? Esto nos está generando déficit fiscal, nos genera el empeoramiento del balance del Banco Central como consecuencia de que, yo les dije, cada vez tengo menos dólares y cada vez tengo más pesos. Nos cae la competitividad cambiaria y crecen los controles. La inflación, las inconsistencias nos genera incertidumbre a través de un riesgo país alto, expectativas sobre el dólar informal de que va a subir y que viene una devaluación. La inflación, la incertidumbre y las inconsistencias generan problemas de actividad económica, una economía que hace 4 años que no crece. Muchos de mis colegas, ¿qué es lo que dicen? Y quiero que lo dicen en el buen sentido y para ser contundente. Dicen que el problema de la Argentina es la inflación. Yo quiero decirles que el problema de la Argentina no es la inflación es una variable consecuencia. El problema de la Argentina es la política económica. Y lo que tiene que cambiar el próximo gobierno es la política económica. Olvídense, independientemente de quién pueda llegar a ganar las elecciones, de hablar de una continuidad de esta política económica. Y si lo hicieran, van a pegar un choque interesante. Digamos, el problema es que vamos a estar nosotros dentro de ese auto. Pero lo que tiene que cambiar en la Argentina el próximo gobierno es la política económica. Eso es lo que hay que modificar, que es lo que está generando todos estos problemas detrás. Proyecciones. Si ustedes quieren, como ustedes se podrán imaginar, no me van a pedir a mí proyectar la economía argentina para los próximos 5 años. Eso es ciencia ficción. A lo sumo, puedo proyectar con algún grado alto de error, incluso los próximos 3-4 meses. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la actividad económica en la Argentina va a estar entre 0 y 1,5%, podría haber sido peor, al principio de año se proyectaba caída. La inflación va a estar en el 27%, por ahí me quedo un poquitín corto, por ahí puede estar un poquito más alto, pero la inflación puede estar en el orden del 27%. El dólar a 9,70, me la juego hasta el 10 de diciembre, el 11, olvídense. No sé, el 11 lo vemos, digamos. Y el tipo de cambio real más bajo que la convertibilidad, fíjense, 0,87, cuando les dije que hoy está 0,92, o sea, veo que el tipo de cambio real se va a mantener. ¿Qué es lo que deberíamos esperar que tome el próximo gobierno? Y el próximo gobierno va a tener que tener un índice de precios creíble, y ahora van a ver por qué. O sea, hay que resolver el tema del INDEC fácil, eso se resuelve fácil. Todo lo que están haciendo mal las cosas se lo saca, ¿no? Y listo, se resuelve de una manera muy simple. Variación del gasto público por encima
de lo que aumenta la recaudación. ¿Para qué? Para que eso no me impulse la emisión monetaria y para que eso no haga que yo tenga que buscar muchos dólares. Y quiero ser claro con lo que digo, que el gasto crezca menos que la recaudación. Por ahora, no estoy diciendo de que el gasto público lo tengan que bajar. Simplemente estoy diciendo que si venía creciendo al 40, crezca por debajo o a lo sumo igual que lo que crece la recaudación. Pero no podemos ir aumentando cada vez más el déficit fiscal que tenemos. Ir a metas graduales de inflación decrecientes. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Un buen índice de precio. Porque ¿cómo hago yo para tomar un compromiso con los sindicatos y con los empresarios si no me pongo de acuerdo de cuál es la inflación? Entonces, si vamos a meter, vamos a tener que tener un buen índice de precio. En este acuerdo va a haber que devaluar. Lamentablemente, la Argentina va a un escenario de devaluación, independientemente de los escenarios que ustedes tomen, gradualista, de shock, que si ustedes quieren lo vemos en las preguntas si es que queda tiempo. Y con el tiempo ir a recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos. ¿Qué es recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos? La cuestión fiscal, recuperar reservas, recuperar el equilibrio del tipo de cambio real, ¿sí? Esas cosas tenemos que recuperar y generar confianza. Y en ese caso impulsaremos la inversión, las exportaciones y el consumo. Pero ¿saben qué? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno, yo candidato no soy, así que solo me queda decirle muchas gracias y en todo caso respondemos preguntas. Marco. Bueno, la verdad, Marcos, yo te sigo casi como a Racing, ¿eh? Te sigo a todas partes. No, realmente siempre disfruto mucho, nos has dado una clase espectacular. Casi como que yo me anoté preguntas, pero nos dijiste todo. Pero yo igual me quedo con ganas de hacer alguna pregunta, pero lo importante no es que las haga yo, sino que las hagan ustedes. Así que bueno, abrimos el juego, mano levantada y yo los asisto con el micrófono. ¿Quién se anima a una pregunta? Vamos, muy bien, acá. Buenas noches. Mi pregunta es, con un peso atrasado en un 60%, ¿puede bajar del 20% de la inflación si se liberan las restricciones cambiarias de acá a 2 años? No, es el desafío titánico que hay. O sea, primero hay que aplicar de alguna manera un plan económico que no solo tenga que tener como relación, o sea, cuando uno habla de un plan económico, no solo de evaluación, hay que generar un escenario de estabilidad primero para mí, hay que ver, esto quiero ser muy claro, a pesar de que falta muy poco para que asuma el próximo gobierno, la dinámica de la economía se puede hacer algo más compleja tal vez en los próximos días, no lo sabemos, no lo sé. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay que ver con qué condiciones realmente asume en ese momento, porque no es lo mismo tener 3.000 millones de dólares que tener 0, por ejemplo, de reserva. Para no gambetear tu pregunta, hay que aplicar un plan económico integral, ¿sí? Donde vos vas a devaluar, pero primero, para que el dólar no se te escape demasiado, como le pasó a Duhalde, que se le fue de 1 a 4 cuando él quería que se fuera a 1,40, tenés que tener dólares. Va a haber que salir a buscar los dólares de alguna manera en un primer momento para soportar esa primera parte que la gente te va a demandar dólares. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Es una situación compleja, hay que aplicar muchas medidas en conjunto. No creo que se pueda sacar el cepo de la noche a la mañana, pero si uno lee entre líneas, a veces me pregunto si hay que leer entre líneas lo que dicen los candidatos, porque por ahí no hay nada para leer, pero bueno, supongo que sí, que hay algo para leer de entre líneas los candidatos. Ni siquiera aquellos que están hablando realmente de sacar el cepo de la noche a la mañana, creo que creen que lo van a sacar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a todos los candidatos hablan de un plan económico integral, donde ese plan económico integral incluye el financiamiento externo. No sé si eso todo el mundo lo sigue, o sea, todo el mundo dice vamos a salir a buscar dólares al exterior, todo lo dicen, los tres. ¿Eso qué quiero decir? El 11 de diciembre no va a estar. El 11 de diciembre no va a estar. Entonces no sé si en realidad están pensando en devaluar el cepo de la noche a la mañana el 11 de diciembre. Cuando uno lee entre líneas, por ahí el mensaje parece ese, digamos,
Pero me parece que cuando uno lee que dicen un plan económico integral con financiamiento exterior, el 11 de diciembre no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hay que aplicar un programa económico integral, y quiero ser sincero, todos los candidatos hablan de una manera que a mí me genera cierto, no sé cómo decirle, no me viene la palabra, pero hidalguía, digamos, por decirlo de alguna manera, que todos parten del, y está bien que lo hagan, porque si no confían ellos primeros mismos en sí mismos, va a ser más complejo que nosotros confiemos en ellos, pero ellos parten del supuesto de que todo tiene éxito, gradualismo con éxito y shock con éxito, y guarda, porque no va a ser tan fácil. ¿Sí? No tengo mucha respuesta para darte, porque son las incertidumbres que hay en la economía argentina. Por eso hoy la economía, si uno mira en los inversores, están todos los inversores, los que manejan plata, ustedes mismos, todos estamos expectantes. ¿Sí? ¿Preguntas? Vos dijiste el retraso cambiario del 60%, para mí es menor, es del 40%, pero bueno, 40-60 es lo de menos, por ahí. Y con relación a lo que es el paquete, medidas impositivas de retracción como, no sé, disminuir el IVA, disminuir lo que es la retención de ganancias de cuarta categoría, ¿eso incluiría lo que es este paquete nuevo para atenuar esta crisis? Bueno, primero quiero decirles que ustedes me preguntan algo que no lo sé. O sea, ¿qué quiero decir? Ojalá tuviera llegada a Massa, a Macri y a Scioli, digamos. Los dije al revés, ¿no? O sea, pero bueno. Si estuvieran acá se enojarían, digamos. Pero no, nadie sabe realmente cuáles van a ser las medidas. Yo lo que digo es lo siguiente. Estaría buenísimo bajar el IVA, está buenísimo. Hay algunos candidatos que plantean esta situación y para que no les peguen, dice, bueno, bajo el IVA pero subo esto. Subo este otro impuesto. Guarda, digo, porque la situación fiscal está compleja. Entonces, a mí decime, vamos a bajar el IVA, ¿cómo resolvés la pérdida de recaudación que vos hoy tenés? Algunos dicen, subimos la renta financiera, todo. Bueno, fenómeno. Es decir, me encantaría responderte, pero supongamos que te pudiera responder. Acá hay una duda, acá hay una pregunta muy importante que no, por más buena voluntad que yo tenga en responderle a ustedes, hay algo que está faltando, es ¿quién gana las elecciones? ¿Quién es el próximo presidente? ¿Quién nos va a gobernar y quién va a manejar la política económica? Entonces yo te puedo dar todas las opciones posibles, pero en realidad es que tenemos que saber quién es el próximo presidente. Y ni qué decirles las preguntas que va a haber, si ustedes se imaginan si hay segunda vuelta. Que tenemos la segunda vuelta el 22 de noviembre, si mal no recuerdo, que es a la vuelta de la esquina de cuando se asume. Ni quiero pensar si tenemos algunos problemitas, por decirlo de alguna manera, que a mí me ponen mal, honestamente, como fue lo que pasó en Tucumán. Porque eso, o sea, vamos a estar muchos días sin saber si hay primera vuelta o no, si hay segunda vuelta o no, digo. Entonces, esa situación genera, en una situación tensa económica como la que estamos hoy, importante. Yo les estoy transmitiendo, quiero ser claro con ustedes, yo les estoy transmitiendo una situación de alarma importante, porque creo que la economía lo tiene, y porque a mí me gustaría que los argentinos empezáramos a buscar un país que sea más serio. Por suerte, quiero decirles a ustedes, como mensaje, que me parece que suena a un consuelo de tontos, digamos, es que hubo crisis peores a resolver. Esta no es de las peores. Esta parece ser más manejable, pero tiene desafíos importantes. No te puedo responder porque si no hagamos al revés, vos decime el ministro de Economía quién es y yo intuyo que él tiene en la cabeza y podemos verlo. Sí, obviamente. Hay que ver qué medidas se empiezan a aplicar, ¿no? Porque una medida puede ser mal vista o una medida con confianza y sin confianza genera distintos escenarios. Lo que sí quiero decir es que la continuidad no puede seguir. Eso ténganlo por seguro. Acá tenemos otra. Buenas noches. Yo quería consultarte. Yo escucho hablar de, para el año que viene, una devaluación del orden del 25% con una inflación del orden del 35-40%.
Quería saber si vos coincidís un poco con estos números y cómo pensás que puede impactar en la industria. Y si yo te digo todas las cosas que yo escucho, tal vez esta noche no dormís. Pero, y puede ser un escenario, ¿sí? Algunos amigos que están en el ámbito de los negocios dicen, mirá, tuve con el candidato fulanito de tal y en el ámbito nuestro nos dijo que va a devaluar un 15, otro me hizo un 25, otro... Puede ser. El tema es que vos partís de supuesto, yo devalúo, ¿cuánto me dijiste? Me decís, devalúo 25 y la inflación es de 30 y pico. 35, 40. Tenés un problema, igual seguís teniendo un problema cambiario, aunque menos, tal vez, habría que sacar los números. Pero me das dos números como decir, mira, esto es así, esto es así. Hay que ver si eso es así y así. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, lo que quiero transmitir es, sobre todo si ustedes escuchan a los candidatos, vamos a hacer esto, esto lleva a esto, esto lleva a esto, está todo perfecto y tiene un nivel de confianza muy importante, pero no es todo tan mecánico, digamos, ¿no? Es decir, no es todo tan simple. Entonces, es posible que se consigan, por ejemplo, para darle algún mensaje, es posible que el próximo gobierno asuma el 10 de diciembre y el 11 de diciembre pegue el telefonazo a los organismos internacionales y como hay un cambio de gobierno pueda recibir dólares relativamente rápido para afrontar una situación compleja. Eso puede ser, lo cual gana tiempo, pero hay muchas cosas a resolver, digamos. Yo entiendo que ustedes quieran que yo les responda algunas preguntas, que son las mismas que me hago yo, y si tuviera la respuesta tendría amasando en mí una fortuna, porque si yo supiera qué es lo que va a pasar. El tema es que no hay mucha incertidumbre, ¿sí? Acá tenemos otro. Buenas noches. Cuando hablaste de la confianza respecto del comportamiento del consumo, es como que esa variable no se comporta en relación al resto, o sea, en lo que tiene que ver al consumo en el nivel general. Entonces, parecerían que las medidas económicas para la confianza del consumo son unas y la confianza de la inversión son otras, como que van distintas. Entonces, en un escenario futuro, ¿se pueden unificar de una manera pacífica? Porque en el medio, en el consumo, está la variable social, que tiene que ver con el desempleo. Entonces, en un escenario de incertidumbre, ¿cómo sería esa situación social y unificación de la confianza? Consumo, inversión. Sí, y está muy bien lo que vos planteás, porque yo creo que en el largo plazo se unifican, ¿sí? Más allá de esta diferencia puntual. Si yo quisiera saber por qué también se ha disparado esto, digamos, por qué esta diferencia de que hay gente que tiene cierta desconfianza y no la vemos en el consumo, yo creo que hay varios argumentos en este momento. En este momento otra cosa que explica que el gobierno ha sido muy hábil desde un punto de vista de estrategia económica mirando un objetivo electoral. Retrasó paritarias, entonces ¿qué es lo que hizo? Las paritarias cuando te aumentaron los sueldos vinieron con los retroactivos, se juntó con el aguinaldo, entonces el consumo tuvo una inyección de mucho dinero en julio y agosto y la gente eso lo vio en el bolsillo y eso hizo que la confianza estuviera en estos niveles muy altos. Yo creo que se van a unificar y en base a eso va a depender en gran parte de qué confianza nos genere el próximo gobierno cuando tome las decisiones el 11 de diciembre. Y no tengo mucha más respuesta que darte. ¿Por qué? Porque hay un economista argentino que supo probar, Guillermo Calvo entre ellos, digamos, que una misma medida económica puede tener un resultado o puede tener otro dependiendo de la confianza que vos tengas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esa confianza va a depender de cuando esta persona que nos esté hablando el 11 de diciembre, que seguramente todos vamos a estar expectantes de lo que va a decir, y de qué medida va a aplicar, y quién va a ser el ministro de Economía, y cuáles van a ser las medidas, y qué manejo de política económica. Tiendo a pensar de que los indicadores de confianza se unifican, por lo tanto va a ser igual. Yo creo que se viene o en mayor o en menor medida un ajuste en la economía. Por lo tanto, algún problema adicional puede generar, ¿sí?
Para eso tendremos medidas que son paliativas y para eso necesitamos el Estado. ¿Sí? Quiero decirle, ninguna escuela económica pretende Estado cero. Sabemos que algunas con más importancia y otras con menos. ¿Qué quiero decir? El Estado es importante. Bueno, ahí tendrá que estar el Estado. Pero, por ejemplo, cuestiones objetivas. ¿Cuánto resiste tener un subsidio a la luz en Lomitas? ¿Cuánto resiste tener un subsidio de ese tipo a los sectores medios y medios altos? Por ejemplo, medidas de política económica objetiva. Si ustedes van a microeconomía 1 o en el ámbito de la microeconomía, que tiene ideología pero no tanto, ¿qué es lo que se dice? ¿Que hay que subsidiar la oferta o la demanda? Hay que subsidiar la demanda. Entonces vos decís, subsidiás a quien necesita, no a quien no necesita. Por lo tanto, si Marcos Ochoa viaja en colectivo, si Marcos Ochoa toma subte, que pague la tarifa de subte y de colectivo que corresponda, mientras que los sectores más postergados no lo paguen. Y es muy factible que Marcos Ochoa, me sacrificaría, me va a afectar seguramente algún grado de ahorro, si es que tengo. Y si no, me afectará algún consumo que será superfluo, pero no afectaré a los sectores más bajos, pero no voy a tener un déficit que financio con emisión monetaria. Bueno, todas estas cosas es lo que tendremos que evaluar cuando el gobierno asuma. Pero la política de subsidios no puede seguir. Por ejemplo, si bien para mí es anecdótico por el valor que tiene, para mí, en un país como en los problemas sociales que el país tiene, no podemos tener el subsidio al fútbol para todos. Mi opinión. Seguramente si fuera candidato eso me costaría algunos votos, ¿sí? Pero yo eliminaría el fútbol para todos. Tal vez no sé si elimino el gasto, pero digo, dado que tenemos problemas sociales, como vos planteás, esa plata no iría para el fútbol. Sí, buenas noches. Nosotros somos del grupo BBM de Dirección General y la pregunta sería, con el escenario actual, ¿no? Respecto a la restricción que hay en el dólar y los plazos fijos están por debajo de lo que es la inflación, ¿cómo hoy usted consideraría de acá a diciembre hasta ver el nuevo escenario cómo se realizaría una inversión o un ahorro tanto en las empresas como en los pequeños ahorristas? Yo creo que es una pregunta para el sábado a la mañana, que viene Mariano y que él les va a poder decir qué tipo de inversiones que tienen. Yo te diría, tal vez hace un tiempito atrás, te hubiera dicho, y bueno, ponete un fondo común, ponete esto, y mirá. ¿Sí? Entonces, yo te diría, de acá a diciembre no hagamos nada. ¿Sí? Queda poco. ¿Sí? Si estás en pesos, está en pesos, si estás en dólares, está en dólares. Si tenés mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar, no hay nada mejor que te lo asegure que cuando te vas a dormir lo contés. ¿Sí? O sea, no te puedo dar, porque, a ver, es una situación bastante impredecible de lo que pasa en la economía. Creo que el próximo gobierno, si entra, por ejemplo, que no va a pasar, estoy casi seguro, tampoco lo pondría, no te lo firmaría, pero digamos, si el próximo gobierno entra afectando más las inversiones de los depósitos en dólares, entra con el pie izquierdo. O sea, no creo que pasaría ese tipo de situaciones. Pero bueno, no te sabría decir, yo que me quedaría quieto, hay que quedarse quieto 2 meses o 3 meses, digamos, hasta que venga el próximo gobierno y, digamos, si no, hacete un depósito para no perder tanto hasta el 9 de diciembre. Vamos con la última. Buenas noches. Mi pregunta viene del planteamiento de ajuste. ¿Usted qué considera? ¿Mejor un ajuste gradual o un shock teniendo en cuenta el impacto en las organizaciones y en los consumidores? Y esto como si yo te dijera, ¿vos qué preferís? ¿Que te opere con una buena anestesia, con tranquilidad, con tiempo? ¿O te opero ahora porque
sin anestesia. Y vos me vas a decir, no, mira, esperame con anestesia, proyectémoslo tranquilo, para que arreglo el tema del laburo, entonces que no se note mi falta en el laburo, esto que lo otro. Ahora, muy distinto, te digo, mira, flaco, te tengo que operar ya, porque si no te opero ya, te morís. Entonces, y vos me vas a decir, mira, operame sin anestesia, porque si el dolor es muy grande, hasta me desmayo, y listo, y se acabó la historia. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos me preguntás, y el gradualismo es lo que apuesto, es obvio, porque suena como que uno va reencauzando las variables macroeconómicas con el menor dolor posible. La pregunta es, ¿con qué nivel de gradualismo objetivo va a llegar el próximo gobierno? ¿Sí? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Va a haber opción de decidir si hay que hacer gradualismo o shock, o por ahí no vas a tener muchas opciones. Si la respuesta es, ¿vas a tener margen? Prefiero el gradualismo. Pero si me preguntás a mí estrictamente como profesional, te digo, Vázquez, me dijo tu apellido, ¿no? Te digo, Vázquez, venime a ver el 10 de diciembre y te digo, en base a lo que yo veo de la economía, y te digo si voy a hacer gradualismo o shock. Depende, porque si vos estás volcado al consumo local, por ahí preferís tal vez un gradualismo, que no afectás tanto el salario. ¿Sí? Entonces, por ahí vos decís, ahí preferiría un nivel de gradualismo. Si vos sos una empresa exportadora, por ahí vos preferís una gran devaluación. Depende, o sea, depende de qué intereses defiendas. Desde el ámbito político es preferible aplicar gradualismo, ¿sí? Lo que yo veo que hay muchas variables que se han salido de lugar, y me pregunto qué margen para el gradualismo va a haber. Bueno, buenísimas las preguntas, me encanta la participación. Mala la respuesta, porque bueno, no se sabe. Lamento que no podamos seguir con las preguntas, pero esto ya es un compromiso para Marcos, seguro para el año que viene volverte a tener. Y dos pequeñas reflexiones, porque me parece que es extraordinario lo que nos dijo Marcos. Por el lado de la coyuntura, Marcos, comparto 100% con vos, aunque no solucione el tema por el monto, sería una decisión ejemplar discontinuar el fútbol para todos, más con la corrupción que hay en el fútbol, y lo digo como futbolero que soy, conociendo la corrupción que hay en ese ambiente, así que comparto esa decisión, me uno a vos. El otro punto fundamental es que a veces, conversándolo con Marcelo, y acá nos sale, me encanta la economía y nos sale lo de contador, lo de costos, lo de administración, y en partida doble hay que registrar todo porque si no las cosas no me cierran. Y vos fijate que fue impecable todo lo que vos presentás, que es lo que presenta el gobierno, y yo pregunto, ¿dónde están las importaciones que no pagamos? Son reservas futuras que hay que pagar. ¿Dónde están los dividendos que se le retuvieron a las empresas y que no giraron? Cualquiera de ustedes que trabaja en una empresa saben que esas empresas no van a invertir un peso si no viene. Entonces, a eso, si sumo los dividendos, si sumo las importaciones impagas, tengo 10.000 millones. O sea que para mí las reservas son menos 10.000. Te digo cómo lo puede resolver el próximo gobierno. Con un bono. Con un bono. Y vos sabés que cuando yo he sido ejecutivo de empresas multinacionales 30 años. Porque si vos sos ejecutivo, ¿sabés lo que te digo? Mirá. ¿Sabés cómo le digo qué me dicen en mi casa matriz si le pago con un bono? Sí, pero ¿sabés qué haría? O sea, vos vas a venir como ejecutivo y yo te voy a decir, mirá, las arcas del Banco Central no están. O sea, objetivamente no están. Entonces, no sé si es lo que va a hacer el gobierno, que es lo que podría hacer Marcos Ochoa, porque esa dinámica me puede acelerar la crisis, y no sé si lo puedo hacer pasar por el lado político, porque me lo tiene que aprobar el Congreso, porque es una deuda, y soy respetuoso de las instituciones, creo que gran parte de los problemas que tiene la Argentina es porque no se respetan las instituciones, pero lo que haría es te entregaría un bono con valor presente por lo que te debo, y te digo, anda a buscarlo al mercado. Porque yo te lo doy con valor presente a lo que te debo 8.000, 10.000, bueno, digo, mirá, te voy a dar un valor presente, anda a buscarlo al mercado que te lo van a dar. Sí, perfecto, solución técnica impecable, pero vos fíjate cómo se agravaría aún más la situación. Y después, la respuesta que yo doy, digamos, me encanta la macroeconomía, y cuando nos pasamos nosotros a la gente a trabajar en la micro, la respuesta que doy a veces en la microeconomía, ¿por qué a veces la percepción del consumidor no es tan mala? Parece que no se percibiera esa crisis, porque yo digo, es el efecto stocks, ¿no? Yo se lo comentaba a mi hija, si la heladera está llena, todos están felices.
En algún momento empiezan a consumir todo y yo le aplico cepo al helado, cepo a la Coca-Cola, porque si no, ¿viste? Y en algún momento hay que salir a comprar algo. Yo creo que en Argentina una de las cosas que no se contabiliza es que nos consumimos el stock de energía, el stock de reservas. Nos empezamos a consumir el stock de la educación, del capital humano, que es el más difícil, ¿no? El stock de valores, y así sucesivamente nos consumimos muchos stock. Creo que ese es otro de los temas complejísimos que a veces no se ve, pero que son fundamentales. Y fíjense en la charla, entendiendo la economía para toma de decisiones. Yo siempre le pido a Marcos que nos acompañe en el Lomas, muchas gracias. He visto muy pocos, por no decir que vos sos el único economista que explica algo tan complejo de un modo tan claro, tan didáctico, tan fácil, tan ameno, que quisiéramos seguir cuando las clases de economía te querés ir a veces. Yo quiero seguir y seguramente los chicos también. Y un poco la reflexión es, para pensar en el futuro, hemos tenido muchas crisis, los que peinamos canas y los que ni canas peinamos, sabemos que lo vamos a resolver. Ahora, ¿por qué está este tema? Porque la coyuntura es importante, pero está por mucho más. Ustedes son futuros profesionales, jóvenes profesionales, y van a tener que tomar decisiones a lo largo de muchos años. Entonces, piensen en eso, piensen en la clave. Esta charla es para entender los fundamentos de la economía, los fundamentos de la macroeconomía, que es el terreno de juego. Es como si van a jugar al fútbol, lo van a jugar al rugby y tenemos que entender las reglas de juego. Si entiendan esto, después van a actuar en distintas coyunturas de la mejor forma posible. Pero la clave es entender esto y fundamentalmente, si bien en algunos lugares del mundo a veces hay directivos que prefieren que la gente sea ignorante, nosotros al contrario, preferimos que estén lo más capacitados posible y sobre todo quien con orgullo lleva un diploma que dice Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas. Así que esto es fundamental. Y ahora, para pasar a la alegría, dos cositas. La primera es, bueno, después de despedir a Marcos vamos a hacer unos sorteos. Ustedes saben que el Centro de Estudiantes es algo fundamental, está todo el día preocupado de ustedes, así que después van a hacer unos sorteos. Quédense mientras aprovechamos que Marcelo, una conferencia espectacular, seguramente nos va a dar, como siempre, carga su presentación. Así que suerte en los sorteos que van a ver todos los días porque el Centro de Estudiantes está pendiente de eso. Y bueno, también de parte del Centro de Estudiantes, Marcos, te van a hacer entrega de un presente y un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo andás? Bueno, buenísimo.